El velo se había rasgado, revelando la obscenidad que se ocultaba tras la fachada de la realidad. La criatura, no, esa cosa, esa abominación cósmica, se movía con una geometría imposible, desafiando las leyes que gobernaban mi mundo. Sus ojos, innumerables y brillantes como estrellas muertas, me miraban desde ángulos que no deberían existir, sondeando mi alma con una frialdad que helaba hasta el tuétano. La oscuridad, una oscuridad que no era la ausencia de luz, sino una presencia tangible y opresiva, me envolvía como un sudario, susurrando promesas de locura y perdición. Ese sonido gutural, resonante, no era un lenguaje humano, sino una vibración que resonaba en mi mente, despertando recuerdos ancestrales de horrores primigenios. Corrían huí de esa blasfemia, pero sabía que era inútil. El hospital, ahora un laberinto de carne y sombras, era un punto de convergencia entre dimensiones, un lugar donde la realidad se desmoronaba y los antiguos reclamaban su dominio. Cada pasillo era un fractal de pesadilla, una geometría no euclidiana que se retorcía y cambiaba a cada instante. Las paredes, cubiertas de una sustancia viscosa y palpitante, parecían respirar, como si el hospital mismo fuera un organismo vivo y corrupto. Las sombras, entidades independientes y malévolas, se alargaban y retorcían, imitando formas que desafiaban la comprensión humana. El olor, un hedor dulce y pútrido como carne en descomposición mezclada con el aroma metálico de la sangre y el hedor sulfuroso de los abismos infernales, me revolvía el estómago, amenazando con hacerme vomitar mis entrañas. Mis pasos resonaban en el silencio, ecos que parecían burlarse de mi desesperación, recordándome mi insignificancia ante la inmensidad del horror cósmico. Escuchaba susurros, voces que no eran humanas, que murmuraban promesas de conocimiento prohibido y poder inimaginable, a cambio de mi alma, de mi cordura. Sabía que no estaba sola. Las criaturas, las abominaciones, los engendros de los antiguos, acechaban en la oscuridad, cazando como depredadores cósmicos, esperando el momento de reclamar su presa. Tenía que encontrar una salida, un refugio seguro, pero el hospital se había convertido en un laberinto sin fin, un laberinto diseñado para perder almas, para arrastrarlas a la locura y la perdición. La encontré en el quirófano, un lugar que alguna vez fue un santuario de la ciencia, ahora profanado por la presencia de lo innombrable. Se movía con una gracia antinatural, como si flotara en un vacío sin gravedad, desafiando las leyes de la física. Sus extremidades, articuladas en ángulos imposibles, se retorcían y alargaban, como si pertenecieran a un ser de otra dimensión. Su cabeza, una masa informe de carne y tentáculos, se retorcía y pulsaba, emitiendo una luz verdosa y nauseabunda. Intenté gritar, pero mi voz se quedó atrapada en mi garganta, ahogada por el terror primigenio. Entonces, escuché su voz. No era un sonido audible, sino un pensamiento que se implantó directamente en mi mente, frío y penetrante como un cuchillo de hielo, revelando verdades que la mente humana no estaba destinada a conocer. Me dijo que era inútil resistirse, que el hospital era suyo, que todos nosotros éramos suyos, juguetes en su retorcido juego cósmico. Me mostró visiones de mundos más allá de las estrellas, de realidades donde la mente humana se desmoronaba ante la magnitud de lo desconocido, donde el tiempo y el espacio
se retorcían en formas imposibles. La realidad se desvanecía, reemplazada por un paisaje de pesadilla que se retorcía y cambiaba a cada instante, desafiando las leyes de la lógica y la razón. Las paredes parecían sangrar, goteando una sustancia viscosa y oscura que olía a muerte y locura. Los pasillos se alargaban hasta el infinito, convirtiéndose en túneles que se adentraban en un abismo sin fondo, donde el tiempo y el espacio se retorcían en formas imposibles. Los rostros de los pacientes, dimes colegas, se deformaban en muecas grotescas, revelando la bestia que se ocultaba debajo de la piel humana, el horror ancestral que dormía en el subconsciente colectivo. Escuchaba voces que me llamaban por mi nombre, susurros que prometían conocimiento prohibido y poder inimaginable a cambio de mi alma, de mi cordura, de mi humanidad. Sabía que estaba perdiendo la cabeza, que el horror me estaba consumiendo desde adentro, que estaba siendo arrastrada a un abismo de locura cósmica. Pero una chispa de rebeldía, un último vestigio de humanidad, se aferraba a la esperanza, a la voluntad de resistir. No podía rendirme, no podía dejar que ganaran, no podía permitir que los antiguos reclamaran este mundo. Encontré la sala de aislamiento, un lugar que alguna vez fue un refugio para los enfermos mentales, ahora un altar para los horrores cósmicos, un lugar donde la cordura se desmoronaba y la realidad se distorsionaba. El aire estaba cargado de una energía opresiva, como si el lugar estuviera impregnado de miedo y locura, como si las paredes mismas susurraran secretos ancestrales. Instrumentos quirúrgicos oxidados yacían sobre las mesas, herramientas de tortura para experimentos inhumanos, para sondear los límites de la mente humana y abrir portales a otras dimensiones. Símbolos arcanos, grabados en las paredes con una precisión antinatural, me helaron la sangre, recordándome los fragmentos de pesadillas que había tenido antes de que todo esto comenzara, los sueños de ciudades ciclópeas y entidades cósmicas que dormían bajo las olas. Encontré documentos antiguos, escritos en un idioma que no reconocí, pero que de alguna manera entendía, como si una parte de mi cerebro que desconocía se activara al leerlos, como si mi mente se conectara con una conciencia colectiva ancestral. Hablaban de rituales oscuros, de invocaciones a entidades que dormían bajo la tierra, de un portal que se abría en el corazón del hospital, un portal que conectaba este mundo con un abismo de pesadillas, un lugar donde los antiguos esperaban para reclamar su reino. Las palabras, las frases retorcidas y arcanas me quemaban la mente, revelando verdades que la humanidad nunca debió conocer, secretos que harían temblar a los dioses. Hablaban de un culto antiguo, de adoradores de entidades cósmicas que habían construido el hospital sobre un lugar de poder, un punto de convergencia entre dimensiones, un lugar donde la realidad era maleable y los antiguos podían manifestarse. Las criaturas, las abominaciones, los engendros de los antiguos, no eran meros monstruos, sino manifestaciones de una realidad más allá de la nuestra. Seres que habían despertado de su letargo eónico para reclamar lo que les pertenecía, para desatar su reino de pesadillas sobre la tierra. El portal era la clave. Un conducto entre dimensiones. Una puerta abierta a un abismo de horror
inimaginable. El hospital era el centro de todo, el punto de convergencia donde la realidad se desmoronaba, el lugar donde los antiguos planeaban desatar su reino de pesadilla, el lugar donde la humanidad sería reducida a la insignificancia. El miedo me paralizaba, un miedo visceral, primario, que me decía que corriera, que me alejara de ese lugar maldito, que me sumergiera en la ignorancia para preservar mi cordura. Pero la curiosidad, una curiosidad oscura y retorcida me quemaba por dentro, impulsándome a buscar respuestas en la oscuridad. Necesitaba saber más, entender lo que estaba sucediendo, desentrañar los secretos que se ocultaban en las sombras. ¿Por qué el hospital? ¿Por qué nosotros? ¿Qué era ese portal? ¿Qué papel jugábamos en el retorcido juego de los antiguos? Sabía que estaba jugando con fuego, que estaba adentrándome en un abismo de locura, que estaba arriesgando mi alma. Pero no podía detenerme. Necesitaba saber la verdad, aunque me costara la vida, aunque me convirtiera en una marioneta más en el retorcido juego de los antiguos, aunque mi mente se desmoronara ante la magnitud del horror cósmico. Encontré a alguien más, un hombre pálido y demacrado, con ojos que brillaban con una luz extraña, como si reflejaran las estrellas de un universo muerto, como si hubieran presenciado horrores que ningún humano debería contemplar. Dijo que se llamaba Elías, que había estado investigando el hospital durante años, buscando respuestas a los horrores que se ocultaban en sus sombras, intentando desentrañar los secretos de los antiguos. No confiaba en él. Había algo oculto en su mirada, algo que me hacía sentir incómoda. Una oscuridad que competía con la de las criaturas, una sombra que se extendía más allá de la comprensión humana. Pero necesitaba su ayuda. No podía enfrentarme a esto sola, no podía cargar con el peso de la verdad y el horror, con el conocimiento de que la humanidad estaba al borde del abismo.